Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama La Historia del Tarot en la historia de la adivinación. El último tema de este capítulo, el tema número 4, cuando el tarot se vuelve oculto. Y el día de hoy vamos a leer la abundancia de contenidos editoriales franceses a partir de los años 80. Desde la publicación del antiguo tarot de Marsella por parte de Paul Martiou, director de Casa Grimaud, en 1930, acompañado de su libro Le Tarot de Marseille, en 1949, Francia se ha convertido en el conservatorio del tarot tradicional de Marsella. A partir de entonces, la gran mayoría de la producción editorial francesa gira en torno a este tarot de Marsella, empezando por el tarot de Grimaud, que mantendrá el monopolio durante mucho tiempo. Más tarde otros autores irán en busca del auténtico tarot de Marsella. Alejandro Jodorowsky fue uno de los primeros en 1997. Publicó con Philippe Camoin un tarot de Marsella restaurado, una creación informática basada en decenas de modelos antiguos de tarot, alejándose definitivamente de los antiguos ocultistas y de la adivinación. Introdujo un enfoque original del tarot, abriendo el camino a nuevas prácticas que pueden describirse como psicológicas. La Voix du Tarot, escrito a 4 manos con Marianne Costa, que apareció en el año 2004. Otros autores han creado métodos originales de práctica tarotológica o cartas del tarot, como Georges Culley, que publicó una guía práctica, el Referentil de Nacian, de 1984, y el Tarot de Marrakech. Estos autores inauguraron una época en la que la práctica de las cartas del tarot se había liberado completamente. Actualmente todo el mundo puede crear su propio juego, su propio método, abrir su propia escuela. Usamos el tarot para predecir el futuro, pero también para muchas otras cosas. Meditamos con el tarot, hacemos psicología con el tarot, hacemos gestión con el tarot, hacemos tai chi con el tarot, hacemos narraciones con el tarot, hacemos música, escribimos poemas, pintamos, estudiamos el tarot a la luz de los arquetipos junguianos. Intentamos explorar nuestro inconsciente con las cartas que aparecen por el fenómeno de la sincronicidad. El tarot se ha convertido en una herramienta para el desarrollo personal. Los títulos de los libros son muy reveladores de este fenómeno, pero la faceta oculta y esotérica del tarot sigue existiendo, representada, por ejemplo, por el libro Meditation sur les 22 arcanes majeurs du tarot, publicado por primera vez en Alemania en 1972. Por un autor anónimo, que no fue otro que Valentin Tomberg, 1900-1973. Este libro, a pesar de su título, es menos una obra sobre el tarot que una colección de meditaciones inspiradas por el gnosticismo cristiano. También podemos mencionar a Edmond Delcamp y Le Tarot Initiatique, Symbolique et Ésotérique, 1962. La faceta adivinatoria sigue siendo muy poderosa. La mayoría de los libros publicados sobre el tarot versan sobre este tema. Incluso se ha convertido en la herramienta de adivinación más importante utilizada hoy en día, muy por delante de las prácticas ancestrales, como por ejemplo la quiromancia. Hay docenas de títulos: Votre destinée par le tarot et votre avenir, Tarot Prediction et Adivination. Por todas estas razones, la producción editorial en torno al tarot es actualmente considerable. Hay más de 566 libros inventariados por la Biblioteca Nacional de Francia, bajo las palabras clave adivinación por el tarot, y publicados en Francia entre 1970 y 2015. Cada año se publican entre 10 y 15 nuevos títulos dedicados al tarot, y de nuevo aquí. Únicamente estamos hablando de Francia y solo de la producción impresa. Cuando buscamos las mismas palabras clave en el catálogo de la BNF, incluidas las publicaciones extranjeras, encontramos 629 títulos, y el desglose por fechas es muy significativo. Así hay, para 1700-1799, 2 títulos, 1800-1899, 14 títulos, 1900-1999, 300 títulos, incluyendo solo 17 antes de 1980, 2000-2099, 314 títulos. Es decir, a principios de la década de 2000 se publicaron tantos libros sobre el tarot como los siglos XIX y XX juntos. Y ni siquiera estamos hablando de los contenidos de las demás grandes bibliotecas, por ejemplo, las
anglosajonas. Hay una moda similar con respecto a las barajas. Cada vez más autores o editores publican cartas de tarot, ediciones que han sido posibles gracias al final del monopolio de los maestros naiperos en el año 1945. A partir de entonces todo el mundo puede editar cartas. En Francia e Italia los facsímiles de tarots antiguos o las reconstrucciones de tarots históricos son cada vez más buscados. Queremos tener los tarots más antiguos conocidos en las mejores reproducciones posibles, en una preocupación por la autenticidad, esta vez más cerca de la historia. Las ediciones de facsímiles de las antiguas cartas del tarot de Marsella de Yves Reynaud, con notas históricas sobre los maestros naiperos, son un buen ejemplo. Hay otras editoriales como Segundo Menenghello, que publica facsímiles de cartas históricas del tarot italiano. Además abundan las creaciones originales de cartas del tarot, tarot masónico, psicológico, caprichoso, sacerdotal, telúrico, James Bond, los constructores del santuario, la Iglesia de la Luz. Si añadimos los oráculos, la lista puede extenderse indefinidamente. Oráculo de los ángeles, oráculo de los arcángeles, oráculo de los arcángeles y maestros ascendidos. ¿Qué podemos decir de semejante abundancia? Podríamos considerar que se alinea con la gran popularidad de la cartomancia en el siglo XIX y que ambas son completamente contemporáneas. Sin ellos, el tarot adivinatorio simbólico, iniciático, esotérico, probablemente no existiría. Se podría pensar que es una obviedad, pero no lo es tanto. Vimos durante este viaje a través de la historia del tarot cómo este juego de cartas italiano no estaba predestinado a convertirse en la herramienta de adivinación tan popular como lo es hoy en día. Podríamos incluso burlarnos un poco de la historia y preguntarnos, ¿habríamos conocido el tarot si Coeur de Hevelin y Aliet no hubieran vivido? Pero por otro lado su trabajo ha sido superado, es decir, su idea principal sobre los orígenes egipcios del tarot está siendo cuestionada gradualmente, pero al mismo tiempo la mayoría de los usuarios del tarot siguen considerando que transmite un conocimiento muy antiguo y misterioso que provendría de los sabios iniciados. Si el tarot no es el libro de Thoth, no importa, sigue siendo un vehículo que conduce a la sabiduría. Y fortalecido por esta idea, nuestro tiempo, deseoso de conocer lo ancestral, ha multiplicado las preguntas con el tono que le es propio. Su cuestionamiento se ha enriquecido con un sinfín de conocimientos, nociones, aprehensiones de cosas que no existían en la época de Kurt de Hevelin o de Papus, rico en conocimientos renovados por nuevas disciplinas, psicoanálisis, etnología. El hombre trata de explorarse a sí mismo. Con todo esto se ha abierto una perspectiva más global del mundo, incluso del universo. En un nivel más metafísico, los viejos dogmas y las concepciones han sido barridos para dar paso a un vertiginoso vacío donde todo es posible. En consecuencia, el acceso a los conocimientos ancestrales, después de haber sido despreciados, se ha renovado con esta apertura. Nos encontramos con antropólogos que se convierten en chamanes o psicoanalistas que hacen retiros espirituales. Búsqueda de sentido, acceso ilimitado al conocimiento, todo ello repercute en la historia del tarot. Lo hemos dicho, le pedimos todo, el conocimiento de uno mismo, del inconsciente, del karma, de la sanación, de la sabiduría, inspiración, y para responder a estas demandas escribimos sobre ello, aprovechando esta base inigualable de conocimiento, muy ampliamente difundida por la tecnología contemporánea. Todo esto explica esta abundancia de contenidos editoriales, y ni siquiera hemos mencionado el mundo digital, es decir, la caja de Pandora. La multiplicidad de sitios, blogs, bases de datos, foros, artículos y talleres disponibles también atestiguan la inmensa riqueza contemporánea del tarot y contribuyen a alimentarla. Hoy en día el tarot está prosperando en una era que se está buscando a sí misma, así que todavía tiene un futuro brillante por delante. En cuanto a su historia, ¿qué podemos concluir aquí? Utilizando un cierto lenguaje contemporáneo, ¿hemos alcanzado nuestros objetivos? Esperamos que algunos de ellos sí. Queríamos compartir el conocimiento de los historiadores sobre las cartas del tarot para informar sobre lo que podría ser probado o probable en este campo, para iluminar a cualquier amigo del tarot con unas cuantas bases más concluyentes. Así, cualquiera que haya leído este libro sabrá cuándo se hicieron las cartas más antiguas conocidas del tarot y quiénes fueron los primeros autores que contribuyeron a convertirlo en un pilar del ocultismo moderno. Habrá explorado posibles vías en cuanto a su origen o el de los símbolos que transmite y enriquecido su cuestionamiento con nociones más amplias
tomadas de la historia de los juegos o del esoterismo. También hemos podido admirar las cartas auténticas del tarot antiguo para conocerlas mejor, así como las épocas en las que nacieron. Finalmente hemos podido descubrir estas viejas huellas de los primeros libros sobre el tarot. Por otro lado, y este es el límite de la historia, como disciplina en la que hemos elegido permanecer, el lector no habrá podido encontrar la respuesta a esta persistente pregunta. ¿Sabemos finalmente de dónde viene el tarot? ¿Quién lo creó y por qué? No, porque no hay un conocimiento seguro sobre esto. Debido a la falta de fuentes confiables, solo podemos confiar en los ensayistas y en las hipótesis que proponen y tenerlos en cuenta. Las respuestas que encontramos serán entonces de un orden diferente. A aquel que practica tanto la historia como el tarot, solo le queda resignarse a cargar con este irritante misterio durante mucho tiempo, pero el misterio despierta la curiosidad y la imaginación, abre el deseo de buscar cada vez más, estimula la reflexión, el deseo de comprender, de proponer ideas, de crear sistemas de representación. Si hubiera existido un documento histórico cierto que revelara al autor del tarot y su intención, como aquel documento de la década de 1420, que describe otro juego que parece tan cercano en el tiempo y en el espacio, ¿qué haríamos con este mítico juego? ¿No es mejor seguir preguntándonos sobre ello y así crear y aprender en torno a él por siempre? ¿No es esa la cuestión? Con este tema terminamos el capítulo número 4 de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Los espero para dar inicio al capítulo número 5 que se llama Pequeña Historia de los Arcanos Mayores. Muchas gracias por escuchar.